pastor. Don Henry, cuando usted esté bien ocupado, usted nos escribe y ya está. Así, cuando Sí, se no, puede. sino que No pasa nada. teníamos, Julián nos invitó a almorzar, ¿cierto? Y íbamos con todo el tiempo, pero íbamos con todo el buen calendario, el buen horario, pero casi a día no conversábamos mucho y nos cogió la pálida, me tocó escribirles por eso. No, y como Tranquilo, Henry. había manifestaciones, entonces Mm, ya no Peor. nos daba para correr. Y estábamos, Mm, y entonces, y yo me iba a llevar el computador porque yo pensé, no, pues vamos a llevarlo y desde allá doy la clase tranquilamente, pero siempre nos entretuvimos mucho almorzando juntos. Ustedes saben que ya los hijos crecen y es poco lo que uno ya los ve o puede compartir. sí, es mm, complicado. hay que ser Entonces él contacto, descansó ese miércoles y como le pagaron, entonces, que nos iba a invitar a almorzar y buena pegadilla, vamos. no, eso está muy bien, esas cositas hay que aprovecharlas. Y Henry, Eh, cuando no hay espacio, no hay, y no, esperamos. no, sí, no Sí, se preocupen, no pasa que nada. Pastor, debo si dar. sabes que la hija está en España. Sí, yo Ay, escuché hace bueno, 15 días. Se me ha olvidado contarle a la nana, eso dice. Y está bien, va bien la hijada. Hola, hola, hola. Bueno, Ah, pero ya eso pasa sí, rápido. Y es que, sí, aquí estoy otra vez. Sí, y está bien la hijada, allá en Gracias a España. Dios. sí, está bien, gracias a Dios, sí. Sí. Es muy duro, pero bueno, pero ya. ahí Sí. tienen que, ahí es donde uno las tira y nada, ahí saben lo que uno tiene, ¿no? Ajá. Sí. Eso es Sí, bueno, no, ¿no? eso Eso es sí, bueno, eso le sirve eso es muy mucho bueno, sí. la experiencia para crecer, para madurar, para tantas cosas. Son experiencias Sí. muy buenas. Sí. No, y para Así Y de defenderse la también, conciencia es de que, que claro, mm, defenderse solos en la vida, porque es que claro, uno no sabe hasta cuándo tienen los padres. exacto. sí. No saben hasta Mm, cuándo está en ese mundo. Digamos que le falta un niño de estos y quedan perdidos en el mundo. sí. ¿Y quién ¿Mm? es la infiltrada que está con el 44 y termina en Esa soy, 261? Una esa infiltrada. soy yo, Eso esa se soy yo, sabía. Dura, escuchando todo lo que están Está, diciendo, es que decían está algo de mí. rica, y infiltrada. es que no habla, se queda calladita, ¿no? Es una Claro, infiltrada. no me da pena interrumpir, que es muy distinto. Ah, bueno. No, y Nos ¿dónde place mucho estudió la escucharte. señora? ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió? ¿En el José Roberto Vázquez o qué? Sí, no, y miel del poblado, Ah, no, Ah, no. sí, que Ya vea. está dicho. mentira que estudió en la Katia Bendaño, Ah, no, Naranjuez. andarán pues. Muy famoso, es muy famoso, el colegio es muy famoso. Ah, estudié Allá, yo, allá ya estudió salí una yo de amiga en los bachiller. y es muy bueno, es muy bueno. Todavía existe, Sí, ¿cierto? Mm, Sí. sí, es ese muy colegio muy bueno, bueno. un colegio muy bueno. Ya salieron todos los trovadores buenos de Medellín. Sí, de la Alzate. Sí, Eran sí, parranderos allá, ¿cierto que sí? Hacían unas fiestas. sí, sí, no, el colegio es muy bueno. Muy bueno, tengo buen nivel académico, sí. No, yo Muy fui buen del nivel INE, académico, vea. del Aquí me nivel ve del a mí. poblado. Ahí. Sí, sí. No, fui del INE, que también tiene muy buen nivel académico. Muy bien. Vamos a empezar con Sí. oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos esta tarde noche y la bendición de tener contacto con tu palabra. Queremos darte gracias por darnos lo que más necesitamos, que es el perdón de nuestros pecados. Por esto, Señor, queremos reconocer que no hemos sido fieles a ti con nuestros pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por darnos el verdadero amor que viene de Cristo Jesús. Y te damos gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro.
Oramos por mi hija Camila, que la cuides en España, como también a todos nuestros hijos, los ponemos en tus manos, que seas tú tratando con ellos conforme a tu voluntad. También, Señor de los cielos, queremos poner en tus manos a aquellos que no han vuelto a conectarse, para que seas tú animándolos y puedan llegar de nuevo a las clases. Y te pedimos una bendición sobre nuestras vidas espirituales, que nos mantengas unidos aquí. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Entonces hoy vamos a acabar la sección de 2 Corintios 9, del 6 al 11. ¿Y quién desea leerla? A ver, yo leo. A ver si veo. 9:6 al 11 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no porque Dios ama a y poderoso es para hacer que abunde en vosotros todavía, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. ¿Hasta ahí? Ajá, Muchas sí. gracias. De nada. ¿Cómo les dicen a los de Niñez del Poblado? Inemitas. Inemita, sí, señor. Y, sí, Bien, inemita, inemita. Muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces aquí es importante recordar algunas cosas, ¿cierto? Cuando Pablo escribió esta sección de 2 Corintios, los 8 y 9, pues hay un propósito que es muy importante, y está tratando de una situación específica para los hermanos de los Corintios. Y ya puesto que se había empezado a recoger esa ofrenda para Jerusalén, nos damos cuenta de que sucedió algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues todo empezó bien la recolecta, ¿cierto? Pero eh, pasó algo. Habían empezado a vacilar, o sea, habían menguado el recoger esa ofrenda. ¿Y por qué? Pues recuerden que lo vimos hace 15 días, eh, tenían un problema, y el problema que tenían los corintios, toda esa parte doctrinal, todo lo que vimos en Primera de Corintios. Entonces, una iglesia que tenga tantos problemas, pues no va a concentrarse en lo importante. ¿Y qué es lo importante? En este caso, la ofrenda, ¿cierto? Habían quedado para poder servirle al pueblo de Jerusalén, también al Señor. Entonces, por eso Pablo tuvo que escribir esta sección, los capítulos 8 y 9. ¿Por qué lo tuvo que escribir? Para poder animarles a estar de nuevo. Por esto, en el capítulo 8, digamos con Mateo, ya sabemos que Pablo escribió para terminar de recoger la ofrenda, y luego dentro de ese capítulo empezó a animarlos, ¿cierto? Y cómo los animó, usando de referencia a la iglesia de Macedonia, que ellos ya tenían mucho, o tenían toda la ofrenda recogida, pero había una motivación más grande, y esta motivación la vemos en 2 Corintios 8:9. ¿Quién desea leerla?
A ver, 2 Corintios 8:9. dice, porque, espérame, un poco ciega ella, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la verdadera motivación que enseña Pablo? La obra de Jesús, él, ¿cierto? Ujú, ujú. Y eso pues nos motiva a nosotros también a dar ofrendas. Por lo tanto, vamos a pasar a esta parte, cómo Pablo empieza a ampliar más. ¿Y por qué Pablo amplía más sobre el tema de las ofrendas? Ya sabemos, por la sencilla razón de que el pueblo había empezado a vacilar, ¿cierto? Es decir, ya no querían, ya no estaban tan seguros de seguir recogiendo esa ofrenda, estaban un poco ya haciéndola a un lado, pero ya entendemos por qué, porque los corintios tenían ese problema allá de doctrina, de liderazgo, y hace 15 días aprendimos sobre esto. Eh, Cuando hay tantos problemas en una congregación, pues es muy difícil ejecutar los planes, hacer planes o desarrollar los planes. Por eso, cuando estamos estudiando eh, 1 Corintios 12:40, que se haga todo decentemente y con orden, no es solamente en el culto de adoración, sino también en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la iglesia. Para eso hay que mantener una estabilidad. Por eso, hoy en día, cuando estamos hablando de los líderes, de los pastores de la iglesia, pues hay que ver los requisitos que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, ¿cierto? Pero también hoy en día hay que ver más la parte emocional, porque desafortunadamente hoy hay muchos problemas emocionales. Los líderes no estamos exceptos o exentos de pasar por esos problemas emocionales, pero hay muchos problemas que traen problemas graves a la iglesia, es como la megalomanía, personas que se creen mucho, ¿cierto? Se creen más que los demás y lamentablemente hay pastores así. De eso, son líderes que se vuelven como intocables y eso nunca va a poder permitir que la iglesia vaya en el enfoque que necesita estar. Por eso Pablo pone unos ejemplos muy conocidos, ¿cierto? Entonces, primero habla de un agricultor. Y ese agricultor, pues lo que va a hacer es cómo va a sembrar, cuál es la actitud del agricultor. Pero ¿quién es ese agricultor? Los corintios. ¿Quién es ese agricultor? Somos nosotros. Por eso hace la referencia entre sembrar escasamente, como está en el versículo 6, y el que siembra generosamente. Pero es importante conectar esto con el versículo 7. ¿Por qué? Porque cuando dice que Dios ama al dador alegre, esto quiere decir que Dios es quien da para que el dador alegre dé. Entonces, Ujú. Dios da para que el dador alegre dé. Por eso, si Dios que da y un dador da tristemente, da pocamente, pues está mostrando que tiene un problema espiritual serio, que le ha importado más usar lo que Dios ha dado en sus prioridades en este mundo. No podemos decir que está del todo mal, pero como cristianos, si pensamos lo que Dios quiere que hagamos y sobre todo en la aplicación del séptimo mandamiento, no robarás, y tiene que ver ese mandamiento con este tema, pues porque ese mandamiento habla de cómo Dios nos da las posesiones y dentro de las posesiones terrenales pues nos da el dinero, que lo da por medio del trabajo, una herencia o por medio de un regalo. Y Dios como quiere que usemos el dinero, pues primero la ofrenda a Él, segundo proveer a la familia y tercero ayudar al que necesita. Y por eso Pablo cita el ejemplo de este agricultor y diciéndoles a los corintios, miren, no siembren escasamente. ¿Por qué? Porque
ofrenda no es suya, este dinero no es suyo, este dinero se los ha dado Dios. Y por esto vemos en el versículo 7 que hay una diferencia, pensando en este agricultor, una diferencia entre el creyente del Antiguo Testamento, ¿cierto? Del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en no darlo movido por la ley. ¿Cierto? Porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios mandó a que el pueblo eh, lo diera. Y la pregunta en el Antiguo Testamento era, ¿cuánto debo dar? ¿Cierto? Más en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, pues no es algo de cuánto, sino del agradecimiento. Dice, no dar con tristeza, sino con alegría, peor alegre. Entonces volvemos a hablar lo mismo. Si nosotros damos eh, ayudas, ofrendas a personas con tristezas, con, con egoísmo, ¿cierto? Un egoísmo, pues esto viene del viejo hombre. Y no solamente muestra nuestro pecado hacia el quinto mandamiento, sino también hacia el séptimo mandamiento y también hacia el primer mandamiento, porque no estamos reconociendo, no estamos dando gracias a nuestro Dios por todas las cosas que nos da. Y eso es lo que hace el viejo hombre, que demos por tristeza, que demos con egoísmo, que pensemos con avaricia, ¿cierto? Y muchas veces las cosas que suceden en nuestro alrededor, con las congregaciones o aquí con los corintios, no se da por los mismos pecados nuestros y por eso hay que recordar, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a poder vivir como cristianos. Para esto vamos a buscar a Romanos, los 12, versículo 8. Romanos Romanos 12, 8. 12:8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, vamos a concentrarnos en la última parte, el que hace misericordia. Y cuando nosotros pensamos en actuar siempre con la misericordia de Dios, pues, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Con un corazón alegre, agradecido. Por eso, el versículo 8 también dice que todo esto viene de Dios, ¿cierto? Dios es poderoso, Él es el que da todo y lo da. Hay una palabra clave, lo dice, usa la palabra abunde en vosotros, o sea, la palabra abundante. Y solamente pensemos, si nuestro corazón, porque los que estamos acá no podemos decir, yo siempre doy la ofrenda con un corazón agradecido, siempre para mí primero es dar la ofrenda a Dios. Pues si decimos eso, primero tenemos que ver nuestro pecado, porque el viejo hombre que está entre nosotros le duele dar la ofrenda, ¿sí? Le duele dar lo que amamos y podemos tener más prioridades, otras prioridades importantes. Pero ese nuevo hombre, en amor y agradecimiento a Dios, pues, sabe que va a dar, que Dios le ha dado abundancia. Y esa abundancia no tiene que ver en tener riqueza material, es la abundancia del Evangelio, la abundancia de la confianza que Dios nos da lo que necesitamos para vivir. Por eso podemos ver que en el versículo 9
Pablo conecta todo esto del sembrador, de dar alegremente, lo conecta con un salmo. Vamos a buscar el Salmo 112, versículo 9, que nos dice. Yo leo. Dale. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Bien, entonces podemos ver cómo el mismo Dios, ¿cierto? Se preocupa por dar. Bueno, y esa justicia que habla acá permanece para siempre. Es la manera en que Dios quiere que ayudemos. Y más adelante vamos a ver de que eso es un servicio a Dios cuando estamos hablando de dar las ofrendas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá, es el momento de hacerlo. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a pensar siempre como Dios nos ayuda a pensar. Estábamos estudiando el domingo pasado, ya terminando el tema de los milagros de Jesús, y estábamos estudiando el tema de los leprosos, de los 10 leprosos, que uno solamente se devolvió a dar gracias a Jesús, hablando del samaritano, y hicimos esa pregunta: ¿por qué estamos agradecidos? Y dentro de eso, pues aquí no es el caso, pero uno sí ve que hay muchas personas que están acostumbradas a que la iglesia sea el que les dé. Entonces, hay personas que son pidiendo un computador a la iglesia, un celular a la iglesia, o todo es cualquier cosa que necesitan, lo piden a la iglesia, ¿sí? Entonces, esas son oportunidades para poder mostrar de que la iglesia, el propósito de la iglesia es cuidar las almas. El propósito de la iglesia no es hacer dinero, no es cuidar dinero, no es hacer rico al pastor, o eso no es el propósito de la iglesia. Las ofrendas son para, pues, primero, que la congregación pueda estar algo, pues, cómodo para poder estudiar y escuchar la palabra de Dios, y segundo, pues, para apoyar que otros hagan la misión o la misión de la iglesia para que puedan llegar más personas. Pero ustedes saben que hay muchas personas que se acostumbran a eso. eh, Ujú. y nunca dan una ofrenda, pero se acostumbran a que la iglesia les tiene que dar todo. Y Entonces, perdón, y sí, también dale. el jueves pasado, también el personal que hace Lester, Sí, también habló mucho, pues no de la ofrenda, sino de las personas que no trabajan y que tienen pues que vivir de los hermanos. Y a mí eso me causó como tanta impresión, porque sí, él decía que habían muchos hermanos que no veían por la familia y que entonces, como dices, entonces tienen que tocar la puerta a los hermanos de la iglesia, a la misma iglesia, a las muchas personas que, niños, pues, y mujeres que no tienen más sostenimiento para su hogar y que entonces, y que mucha gente en la iglesia, pues, sostenía a estas personas, pues ayudaban a esto y que eso pues no estaba mal, pues no estaba mal que uno ayude, pero que lo que no está bien es que las personas se acostumbren a que yo no hago nada, no busco nada, porque la iglesia entonces me da el mercado, me da esto. Bueno, Sí, sí, me acordé mucho de eso. Sí, él estaba diciendo eso y que eso va también contra ahí él dijo el mandamiento, ya se me sí, olvidó. sí, Sí, noveno y sí, décimo mandamiento, sí, sí, porque yo, sí, proveer para los suyos, sí, sí, yo me quedé aterrada. Y él estaba diciendo que él conocía
personas que iban pues a una denominación, que a la otra, que asistían a los estudios y que nunca trabajaban y que nunca veían por sus hogares. Sí, Mm. sí, Y que sí, entonces los hermanos en la iglesia son los que ayudaban a toda a la familia a sostenimiento. sí, Mm. sí, Entonces, si es así, hay mucha gente que se acostumbra a eso, a que entonces que estoy enfermo, entonces llevo la formulita para la iglesia, que me cortaron los servicios, llevo la factura a la iglesia. Es verdad, y lo que decía él, mucha gente no se esfuerza siquiera por buscar algo para sostenerse. sí, y eso pasa. Mm, Y qué pe- aquí, viendo más acerca de esto, pues, eh, otra volviendo al tema del agricultor, y ya pone el ejemplo, bueno, de cómo se siembra, ¿cierto? Y Ujú, siempre hablando de cómo se multiplica, ¿sí? Y este tema hay que verlo bien, ¿sí? Porque cuando se habla aquí, Dios no quiere que quedemos como hacen los evangélicos, para que Dios nos multiplique. Entre más da, Dios te va a dar más. No es esto, no es así sí, como funciona. ¿Sí? ujú, Entonces, la clave de esto es que Dios nos da para que nosotros demos. Y si nosotros entendemos de ujú, que todo viene de Dios, de que todo lo que pan, el techo, el vestido viene de Dios, pues Él va siempre a bendecir, ¿cierto? Siempre nos va a bendecir. Por eso dice el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, o sea, el mismo Dios va a proveer y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos de la justicia es la vida de santificación, o sea, cómo vivimos. Y para mostrar que ujú, estamos enriquecidos en todo, ¿cierto? Con acción de gracias, con la libertad de los hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque todo esto de la ofrenda, hay una palabra clave que vemos en el versículo 2. Y en el versículo 12, lo que nos dice el texto bíblico, la administración de este servicio. ¿Sí? Y la palabra servicio, la palabra servir, está muy relacionada con lo que hacen los sacerdotes y sobre todo los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como ellos hacían un servicio en el templo. Y cada vez que nosotros estamos dando una ofrenda, cada vez que nosotros estamos bien lo que Dios nos ha dado, es un servicio que estamos haciendo, no solamente a Dios, sino a... Entonces, toda esta sección no está hablando de cuánto dar, toda esta sección está hablando de la actitud guiada por el Evangelio que necesitamos tener nosotros para dar la ofrenda a Dios, ¿cierto? Para dar el sostenimiento a nuestra casa, para dar la ofrenda a los pobres, a los que necesitan. Entonces, todo esto viene producido por lo que Cristo hizo. Cristo hizo. Entonces, Pablo no solamente mandó a Tito para que fuera con otros a recoger la ofrenda y animar a recogerla, sino que con esta carta les está mostrando que eso se hace como un servicio. Esa bendición ujú. viene de Dios. Por eso, como termina esta carta, pues hablando de- del Evangelio de Cristo, que es lo que nos anima, también hablando de la oración que podemos hacer entre hermanos en la fe, también dando gracias a Dios. Pablo está hablando aquí de que fortalece también el compañerismo. Cuando nosotros nos unimos a dar muchas ofrendas, pues es una señal del compañerismo, que hacemos cosas juntos. Entonces, en el caso de la aplicación aquí,
pues se da la ofrenda para mantener un pastor local. También en las congregaciones aquí dan una ofrenda para el sínodo nuevo y también podemos ver de que hay una ofrenda para misiones mundiales. O sea, por ejemplo, Mike está allá en Inglaterra, que Wells tiene algo que se llama misiones mundiales. Acá llegan ofrendas de todas partes del mundo y ellos lo que hacen es administrar eso para que la ofrenda hacer obra, ¿cierto? Entonces, después de eso, pues, está bendecido Latinoamérica y bendecido, pues, Inglaterra, porque cuando íbamos a pensar tener una iglesia en Inglaterra, y yo sé que en algún momento en Francia, y tener pues, simplemente como se ve. Entonces, cuando estamos trabajando así, eso también fortalece. Y es lo que Pablo les está. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta sección de Pablo? La conclusión es que vamos a dar la ofrenda, porque Dios da para que demos la ofrenda, y Dios es quien multiplica, el que bendice con el pan diario. Así esta es la situación un poco difícil, un poco complicada, pues Él siempre da la oportunidad de bendecirnos. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario hasta acá? No, ¿Eh? todo muy claro, pero pues porque es que nosotros estamos aquí, los cristianos, pues yo considero que ya todos somos maduros, pero es lo que o sea, a veces esa parte es mal tomada por esas iglesias evangélicas, que entonces esos pastores dicen que por favor den para que se les multiplique. ¿Cierto? También se puede tomar. O sea, cuando hay cristianos que están empezando, pues para que no se tome por ese lado, porque en las iglesias pues en esas iglesias evangélicas que se trabajan es por el dinero, entonces dicen que la gente mientras más dé, pues más más se le multiplica. Entonces la gente da Sí, todo para que se le multiplique muchísimo. sí, una transacción con Dios. Sí, Exactamente, y no es así, pues. Mm, Pues yo sé que nosotros todos los que estamos aquí lo entendemos, que es por agradecimiento y porque Él nos da, entonces de lo que nos da podemos dar. muy bien, sí, ya estaba conectado Juvencho también. Saludamos, también estaba Mm, infiltrado. Ese también estaba infiltrado como demás ah, hermano. como yo. Buenas tardes, Hola, Rubén. Juanito, Hola, ¿cómo vamos? ¿qué ¿cómo tal? estás, hombre? Bien, Bueno, por bien. acá estamos bien, gracias a Dios. Ahí me Qué bueno. disculpan porque llegué tarde a la clase ya que eh, había mercado, llegué muy cansado y me recosté a ver si descansaba un rato. Cuando menos pensé, me acordé de la clase y ahí mismo corrí a Vila, pero ya ustedes están muy adelantados. Ahí me excusan todos ustedes. Tranquilo, Lo Rubén. importante es llegar. No, uno de los comentarios que a uno de pronto me salgo un poquito de ahí, no sé, que es que Mm, hoy en día la política secular aquí en este país está muy involucrada, pues, en muchas iglesias cristianas y a uno lástima ver cómo hoy en día el cristianismo frente a las personas está en un detrimento que a uno le genera como algo incómodo, porque como que meten a todo el mundo ahí, ¿sí? Por mm, culpa de unos grupos que se meten en el mundo de la mm, política, por decirlo de alguna manera,
Y bueno, y entonces salen otras personas a opinar y opinan es como si Cristo tuviera culpa de todo esto, por culpa de las personas que, como te digo yo, o sea, como estaba diciendo ahora en el momento, o sea, son generadores económicos. En lugar de ser una enseñanza sana, se tuerce toda la enseñanza, o sea, por algo de dinero, que es como la codicia que más predomina en ese mundo cristiano, por decirlo de alguna manera. No sé ustedes qué piensan con respecto a eso. Sí, y entonces eso hace que mucha gente, uno le habla del mensaje y dicen, ¿y cuánto hay que dar allá? A mí me lo han dicho, y hay que diezmar. Ah, bueno, si no, entonces es muy triste porque entonces, debido a lo que Rubén está diciendo, entonces ya el evangelio, la gente lo toma como que es que tengo que pagar o tengo que dar pues ya el mensaje no es lo que tiene que ser y es por culpa, como dice Rubén, de que se ha convertido como en un mercader, en un mercado de dinero la palabra de Dios. Es decir, casi que lo que resalta ahí más no es ni siquiera la enseñanza de Cristo, sino la Mm, codicia, una la- forma pues mm, muy avanzada, no sé, muy exagerada, por decirlo de alguna manera. ujú. Exactamente, sí. Muy bien. Algo, ¿Sí? ¿Algo más, hermano? no sé ustedes qué podrán comentar. Entonces, ya esta sección que hemos hablado 2 capítulos del tema de las ofrendas, pues hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para que siempre tengamos la para dar la ofrenda a Él, ¿cierto? Entonces, vamos a poner nuestros motivos de oración para que Javier nos despida con oración. Si tienen algún motivo, pues yo pongo a Lester, que está enfermo, y también a Valerie, a sobrina de mi esposa, en oración, hermano. ¿Cómo se llama, Dios Valen? nos ayude. Yo Y no sé opino si que es alguien que más tiene motivos. Yo voy a poner a mi amigo Diego, Marín, y pues mm, para pedirle también al Señor que siga bendiciéndonos a nosotros en nuestro trabajo, en lo que hacemos, para nosotros poder ofrendar de agradecimiento y por amor a lo que Dios nos ha también a nosotros. mm, yo también digo que hay demasiada gente conocida que está enferma, ¿cierto? Entonces, orar por la salud, primeramente espiritual y luego la física, porque eh, el alma es lo que se pierde. Si nos morimos, pues el cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma va a Dios. Entonces la idea es que por estas personas que están enfermas, porque hay mucha gente conocida, como hablábamos ahora, hay demasiadas personas y hay muchas enfermedades muy raras. Entonces orar para que tengamos primeramente la salud espiritual y luego la física y que Dios nos proteja de tantas enfermedades que hay hoy en día y que si nos dan, pues que los médicos como que acierten, porque también hay que ver que también la medicina ha cambiado mucho, los médicos hoy en día son como muy inexpertos o muy tranquilos, y entonces para que si enfermamos de algo, pues Dios nos ponga en manos de una persona. Entonces orar por eso, por los enfermos espirituales y enfermos físicos, porque hay muchísima gente que uno conoce y hay muchas enfermedades muy extrañas. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Señor, primero te damos gracias
esta bendición de tenernos aquí reunidos en este día, estudiando tu santa palabra, invocando tu santo nombre, Señor. Eh, Te damos gracias, Señor, por todo. Primero por haber dado a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz para perdón de todos nuestros pecados, Señor. Te damos mil gracias por esta bendición, por este regalo que nos diste, Señor. A todos nosotros los que confiamos y creemos en esto, Señor. Pedimos, Señor, por todos y cada uno de nosotros aquí presentes, nuestras familias que nos pudieron conectar hoy, Señor, que los bendigas en sus lechos de enfermo, de sus necesidades, Señor. Pedimos, Señor, por todas las personas que están en este momento necesitando de ti, Señor, que te claman a ti, Señor, por sus dolores, sus enfermedades, sus temores, Señor. Que los bendiga, Señor, les des paz, les des paciencia, Señor, y que si alguno de tu palabra llegue a ellos, Señor, que es lo más principal, eh, es la salud espiritual, Señor. Esto es lo más principal para nosotros que conocemos de tu palabra, Señor, que nos cuides de esto, Señor, que nunca perdamos esa salud espiritual que es la más importante, porque en este mundo sabemos que estamos de paso. Nuestro cuerpo es corruptible, Señor. Nuestro cuerpo va a perecer, nuestro cuerpo físico va a perecer un día, pero nuestro espíritu no, Señor. Es lo más importante, que sepamos que todas las personas que lleguemos a ellos, nosotros que están, si están en nuestras manos, Señor, nuestros caminos, en nuestros hogares, nuestras amistades, familias, seas tú, Señor, que haga la obra para que ellos conozcan de ti y sean salvos, Señor, como nos has dado también la salvación a nosotros, la fe para llegar a la salvación. Pedimos, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor, que tú sabes cuáles son, tú los conoces más que todos nosotros en estos momentos, de que los bendigas y les des mucha salud espiritual. Pedimos por este principio de semana y por todos nosotros, los pastores, maestros, nuestras iglesias en todo el mundo, Señor, que sigan predicando la palabra, Señor, pura, que hemos aprendido, Señor, que nos has enseñado por medio de tu palabra, de que es la Biblia, Señor. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Dios me les Muchas gracias, bendiga. pastor. Gracias por estar acá. Dios guarde. Próximo. Pastor, muchas gracias, hermanos. Un Bendiciones abrazo. para todos y Cuídense, un abracito. gracias por Dios los Muchas bendiga. la bendiciones. compañía. Amén. Chao. 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 Un placer escucharles. Igualmente. Igualmente. Bendiciones para todos. Bendiciones, Rubén. Bendiciones, hermanos. Saludos.